que a mí me gusta mucho el chocolate, que te digo, mi mujer, mi chocolate de vez en cuando, me comí un chocolate con unas mentiras, no me lo llegué a comer, ya no tenía sabor, ni olor, ni nada, estaba ya mal. De allí vino una ambulancia, ya cuando vi la ambulancia, toda esta gente vestida con tal, digo, ay, mi madre, y esto yo no pensé que era para mí. Y cuando vi que me dijeron, suba a la ambulancia, digo, y si no quiero ir, dice, llamamos a la policía. Aquí todos los días llamaban a mi mujer, a mis hijos, bueno, sobre todo a mi hijo, Francis, que es el que llevaba todo eso, y le decían todos los días, estaba muy grave, el médico todos los días, que estaba grave, porque mi mujer, la pobre, y mis hijos estaban, ya pensaban que moría, en cualquier momento llamaban y que ya iba a morir. Nunca en la historia de la humanidad toda la comunidad científica había puesto su esfuerzo para combatir un solo virus o una sola enfermedad como ahora. El comienzo fue un comienzo, pues esta planta no había nada, aquí no había absolutamente nada, se tuvo que preparar todo, no había material. Pérdida de memoria, pérdida del gusto y el olfato y mucho dolor en los huesos, pero demasiado. Y me acuerdo que yo llegué a urgencia, me metieron aquí, había como unos, entrando a la izquierda, sí me acuerdo bien que era. Entré allí, me atendió una chica y se acabó. Ya no me acuerdo de nada más. Lo que más te hace reaccionar positivamente es la actitud que tomes. Es la actitud positiva que tú tienes ante la enfermedad, a llamar las cosas por su nombre, a decirle quimioterapia, a decir cáncer. Actualmente, al menos a nivel de oncología radioterápica, disponemos de todas las técnicas y todos los procedimientos de alta calidad que se pueden administrar. Tú no puedes pensar ni dentro de 20 años ni dentro de 60, tú tienes que pensar ahora. Que hoy tengo que ir al médico, voy al médico. Que tengo que salir, voy a salir. Que tengo un día malo, pues me acuesto. Que me levanto mejor, me voy a caminar otra vez. Los urólogos, los nefrólogos y tal, de todas las islas estaban pendientes de qué pasaba en Tenerife. Entonces para mí fue una gran satisfacción y eso es un mérito involuntario, pero Julia es el estandarte, ¿verdad? Sabía que o pasaba esa faceta o se iba, ¿no? En 2002 también en el Hospital Universitario empezó el trasplante de páncreas, en 2007 el trasplante renal en el Insular y en el 2019 el trasplante cardíaco que se hace en el Negrín. Canarias el año pasado superó la media nacional, es decir, que si España es líder mundial en donación de órganos, Canarias es super líder mundial. Y ya el corazón dijo, hasta aquí llego. Y entonces me pusieron en la lista de espera y ya estaba. La gran casualidad es que había un chico que tenía mis mismas características y era compatible con mi grupo sanguíneo. El COVID-19 nos ha hecho reflexionar sobre la importancia de los avances en la medicina y la necesidad de seguir buscando soluciones a todas las amenazas que se ciernen sobre nuestra salud en Canarias y en el resto del planeta. El siglo XX estuvo plagado de hitos en este terreno. La primera transfusión de sangre con éxito se remonta a 1907 y en los años 20 llegan las vacunas contra la difteria, la tosferina y la tuberculosis. La de la gripe tuvo que esperar a 1945. En 1952 se desarrolla el primer marcapasos y 2 años más tarde se realiza en Estados Unidos el primer trasplante de riñón que se hizo entre 2 gemelos. En España, ese primer trasplante de órganos, también renal, se llevó a cabo en 1965 en Barcelona. Al tiempo que siguen surgiendo vacunas, la medicina comienza también a ir por otros caminos, con el nacimiento del primer bebé probeta en Reino Unido en 1978, 6 años antes de que la técnica de la fecundación in vitro diera sus frutos en España con el nacimiento de Victoria Ana Sánchez.
En 1996, por su parte, tiene lugar la clonación de la famosa oveja Dolly, primer mamífero clonado a partir de una célula adulta. Son solo algunos de los muchos avances que ha experimentado la medicina a nivel mundial en el último siglo. Pero hoy, en Objetivo Canarias, vamos a centrarnos en algunos de los hechos más relevantes sucedidos en el archipiélago canario en materia de trasplantes y lucha contra el cáncer, sin olvidarnos del principal enemigo al que ahora mismo nos enfrentamos, la COVID-19 o coronavirus. Durante los últimos 28 años, España ha liderado el ranking mundial de donaciones y trasplantes de órganos gracias a un exitoso modelo ideado por la Organización Nacional de Trasplante en la que nos encontramos. Canarias se ha sumado también a ese éxito desde que en 1981 afrontara su primer trasplante renal y más recientemente, en 2019, el primer trasplante de corazón en la historia de la sanidad canaria. Todo esto empezó en 1981 con el trasplante renal en el Hospital Universitario de Canarias. Poco a poco hemos ido añadiendo proyectos. En 1996 empezó el trasplante hepático en el Hospital de la Candelaria. En 2002 también en el Hospital Universitario empezó el trasplante de páncreas. En 2007 el trasplante renal en el Insular y en el 2019 el trasplante cardíaco que se hace en el Negrín, que bueno, es la última incorporación a la cartera de servicios. Muy importante esta última incorporación, pues porque son pacientes que ahora no se tienen que trasladar a la península, en lo que se espera por un corazón adecuado para ellos. 4 de diciembre de 2019, Hospital Dr. Negrín, Gran Canaria. Sobre las 10 de la noche se comienza a realizar el primer trasplante de corazón en el archipiélago canario. Una operación que se prolonga durante 4 horas. El receptor, un hombre de 63 años que permanece ingresado 25 días, la mitad de tiempo de la media nacional. En la operación intervienen 75 profesionales y supuso una inversión de 80.000 euros. El Servicio Canario de Salud logró la autorización de la Organización Nacional de Trasplantes para realizar este tipo de intervenciones en el archipiélago tras décadas de lucha, convirtiéndose el Dr. Negrín en el 19º hospital de España acreditado para estos menesteres. El primer trasplante en Canarias tuvo lugar en 1981 en el Hospital Universitario de Canarias, en Tenerife, y fue un trasplante renal. Hay muy pocas personas que en cualquier país fallezcan en condiciones de ser donantes de órganos. Para que ustedes se hagan una idea, nosotros calculamos que entre un 1 y un 2% de las personas que fallecen en un hospital pueden ser donantes de órganos. Por mucho que la población quiera donar, si el sistema no está preparado para identificar esas situaciones excepcionales de fallecimiento, nada funciona. El modelo español es básicamente un sistema que ha pensado en el profesional adecuado, trabajando en el lugar adecuado, con los protocolos adecuados y con la formación adecuada para identificar sistemáticamente esas oportunidades de donación y transformarlas en donaciones reales. ¿Somos generosos? Lo somos, mucho. Pero sin ese modelo de gestión, sin ese modelo organizativo, no habríamos alcanzado las tasas de donación que hemos alcanzado en España. El caso es que España se ha convertido en el país con la mayor tasa de donación de todo el mundo. ¿Qué balance haría de ello y en qué posición se encuentra Canarias dentro de esa estadística? Canarias el año pasado superó la media nacional. Es decir, que si España es líder mundial en donación de órganos, Canarias es superlíder mundial en donación de órganos. ¿Y por qué? ¿Qué ocurre en Canarias que nos convierte en...? Pues siempre es cuestión de organización. Canarias ha sido muy avanzada en poner en marcha, por ejemplo, la donación en asistolia, la donación cuando una persona fallece tras una parada cardiorrespiratoria. ¿Qué ocurre? Que los órganos se quedan sin sangre, sin perfusión sanguínea y rápidamente se transforman en inviables para trasplante si no nos las ingeniamos para desarrollar un proceso que nos permita utilizar esos trasplantes. Es decir, a todas esas innovaciones Canarias ha sumado y se ha sumado de una forma muy determinada, muy decidida, y eso justifica que sea una comunidad ahora autónoma que brilla en el territorio nacional.
Otro de los éxitos recientes de la sanidad canaria, como apuntábamos, ha sido el comienzo de las operaciones de trasplante de corazón en las islas, que no podría haber tenido un mejor inicio. Luis, usted fue el primer trasplantado de corazón en Canarias, de eso hace poco más de un año. ¿Cómo se encuentra? Pues me encuentro muy bien y vamos llevándolo con tranquilidad. ¿Y para usted qué significó? Porque en esa operación los médicos se jugaban su prestigio, pero usted se jugaba la vida. Sí. ¿Cómo vivió esos momentos? Yo estaba en un fin de semana con mi hija dando una vueltecita por ahí y de buenas a primeras me dio un fatigón que me caía al suelo redondo. Entonces, que si ambulancia, que si tal, que si igual, o sea, de ahí a que me operaron pasaron 2 días, porque ya ya el corazón dijo hasta aquí llego, y entonces me pusieron en la lista de espera, ya estaba, y la gran casualidad es que había un chico que tenía mis mismas características y era compatible con mi grupo sanguíneo. Esa fue la gran casualidad, porque había muchos más en listas de espera. Lo único que se busca es el corazón idóneo, la persona de peso y tal y cual, y características físicas parecidas, y me tocó a mí. Recuerdo despertarme en la UBI, y ahí ya cuando me desperté ya arreglado, como digo yo, y le agradezco a la vez a la persona que donó sus órganos para que otras pudieran vivir infinitamente. Que todo el mundo se conciencie de eso, que a todos nos puede hacer falta. No hay trasplantes sin donantes. Es una idea en la que insiste el personal sanitario, que no solo anima a todo el mundo a donar órganos y tejidos, sino que se esfuerza especialmente en explicar el mejor modo de dejar claro los deseos al respecto, para que estos sean respetados. Hablar con la familia, manifestar qué es lo que pensamos acerca de esa donación, porque muchas veces nos encontramos hablando con familias que no saben qué es lo que su familiar quería en vida, otras veces sí, y eso, fundamentalmente hablar, porque siempre contamos con el consentimiento familiar. Hay otra opción que es el manifiesto de voluntades anticipadas, que bueno, es una forma de no dejar eso pendiente, no dejárselo a la familia para decidirlo, y bueno, eso está en la página web del Gobierno de Canarias. Es un gesto de generosidad y que hay gente que necesita esos órganos, que nuestro trabajo es salvar vidas, yo siempre lo digo, nuestro trabajo es salvar vidas, y el hecho de donar esos órganos es una forma también de salvar vidas, aunque por su familiar no hayamos podido hacer nada. La historia de los trasplantes en Canarias comenzó hace 4 décadas, amparada por el trabajo de un numeroso equipo médico capitaneado por el nefrólogo Benito Maceiras. Benito, usted fue el precursor de los trasplantes renales en Canarias. Me cupo tal honor. En realidad eso está íntimamente relacionado con el porqué. Me decidí yo como jefe del equipo de nefrología, para que los riñones llegaran bien al trasplante, conservando en hielo, en frío y con un líquido especial. Se necesitaba muy poco tiempo para poderlo trasplantar en buenas condiciones, y obviamente las 2 horas o 2 horas y media de avión eran demasiado largas. ¿Y eso fue lo que le animó a usted a poner en marcha esta unidad en el hospital universitario? Me animó, número 1, ver que Canarias tenía mucho más enfermos en insuficiencia renal crónica terminal, es decir, con necesidad de diálisis, que en el resto de la península. Eso es lo primero. Y segundo, la poca posibilidad que tenían esos enfermos de optar por la mejor salida que tiene la insuficiencia renal, que es el trasplante renal. Y una de las personas que formó parte de ese equipo, José, ¿qué significó para usted formar parte de ese equipo? Primero, desde el punto de vista experimental, el que como los urólogos, diciéndolo llanamente, empatábamos tubos, por eso digo yo que somos fontaneros, pero no arterias y venas, pues tuvimos que iniciar nuestro aprendizaje
en el animal de experimentación de la época. En concreta eran perros, ¿no?, de un animalario que había enfrente del auditorio donde está hoy en día, y cuando ya estuvimos preparados iniciamos las extracciones. El hecho de decidirnos de comerles al coco al resto de los equipos para el trasplante renal, eso fue una respuesta prácticamente unánime y entusiasma. El único que se resistió un poco fue el doctor Bañares, porque era un hombre muy prestigiado, no tenía necesidad, usted sabe, ¿no? Entonces, bueno, pues se puso un poco remolón el hombre, ¿no? Entonces yo recurrí a un pequeño truco, yo me lo llevé a la sala de diálisis, teníamos a Juanito, es un nombre supuesto, que con 6 añitos se dializaba 3 veces en semana y venía desde Lanzarote a dializarse a Tenerife, y previamente estuve viviendo en Madrid con el padre, auténticamente separado, completamente separado de la familia en Lanzarote, 2 años y medio. Cuando el doctor Bañares vio aquel espectáculo, aparte de soltar 2 lágrimas, dijo: Benito, venga, pa'lante. El doctor Bañares, que era el pionero en ese momento, como es lógico, hizo varios viajes a hospitales de Francia e Inglaterra para visualizar, prepararse, traer aparataje que nos hacía falta para la operación. Fuimos a París, a Londres, a Escocia, etcétera, etcétera, con dinero de nuestro bolsillo. Los inconvenientes surgieron cuando empezamos a darle ya cuerpo, marcha, a preparar el primer trasplante. Es decir, los riñones no se pueden extraer de un cadáver así como así. Necesita permiso de los jueces. En aquel tiempo los jueces no tenían integrado claramente lo que era la muerte cerebral. Es decir, cuando una persona ya no tiene riego en el cerebro, está muerta, aunque pueda estar latiendo algo el corazón. Ese es el momento ideal para extraerlo, y los jueces por ahí no entraban. Entonces fue una mano tremenda, generosa, de 2 personas que nos ayudaron, que fue una, don Eligio Hernández, que después fue fiscal general y era juez, precisamente aquí, en Icó. Yo vine como un novio varias veces para comerle el coco a don Eligio, y el otro fue el profesor de medicina legal, que tú te acordarás, don José Luis González Iglesias, ¿no?, que era el forense, era profesor de medicina forense y tenía mano con los jueces y tal. Del éxito de esta operación dependía que esa unidad Claro. Era, digamos, un poquito, digamos, la liebre. Los urólogos, los nefrólogos y tal, de todas las islas, estaban pendientes de qué pasaba en Tenerife. Entonces, para mí fue una gran satisfacción, y eso es un mérito involuntario, pero Julia es el estandarte, ¿verdad? El éxito del primer trasplante hizo que los demás equipos de nefrología, urología de Canarias se unieran rápidamente al carro, y que fuéramos capaces, que ahora parece fácil, en la realización y el cuidado de un trasplante renal. Yo he tenido la paciencia en colocarle los que actúan más o menos directamente. Son 320 personas. 320 personas que forman parte de una maquinaria que tiene que estar perfectamente engrasada, porque jugamos contra el tiempo. Y el hecho de conseguir coordinar 4 grandes equipos de los 4 grandes hospitales al unísono y que funcionaran como una máquina, y obtener los resultados que después, como dice el doctor Rodríguez de Vera, hemos obtenido, eso para mí es una gran satisfacción y tiene una lectura muy especial. El canario es un poco pesimista. Los canarios, cuando nos proponemos hacer una cosa, ponemos el corazón, ponemos trabajo, somos capaces de hacer lo que nadie en el mundo. Pedro, 13 de febrero de 1981, ¿qué le dice esa fecha? Esa fecha dice de que a mi tía la llamaron para hacerle el trasplante del riñón, que buena falta que le hacía. ¿Cómo era tener una enfermedad renal en aquellos años? Eso era, pues mira, el que la tenía se moría. Ella fue la primera trasplantada renal de Canarias. No se había hecho nunca antes. No. ¿Eso a ella le dio miedo? Sabíamos que era un riesgo, lo sabíamos todos, y me imagino que ella también, pero ella no, ella contenta, ¿no? Porque también sabía, ella tonta no era, sabía que o pasaba
esa faceta o se iba, ¿no? ¿Cómo pasaron ustedes esas horas de la operación? ¿Cómo la vivieron? Fatales. La verdad que me parece todavía que estaba en la sala de espera allí, sudando y ahí pasando a ver lo que cuando salieron y cuando en la camilla y la sacaron y vimos que viva está porque movía la mano. Al final salió todo y ya me hicieron una tía nueva. Nosotros lo pasamos mal cuando, una vez realizado el trasplante, doña Julia no orinaba. Cosa que con la experiencia es una casi, ¿verdad, José? Una cosa casi común. Y entonces pasaron 10 días después de la intervención y ni gota, y ni gota. A nosotros no nos cabía la camisa en el cuerpo. Estábamos mañana, tarde y noche, Dios mío, y no orina. ¿Y qué pasará? Y justo arrancó a orinar doña Julia el día del intento de golpe de Estado, el tejerazo, el día 23 de febrero. En mi caso, no me enteré del golpe, vamos, del intento del golpe de Estado hasta muchas horas después. Si era tal la angustia, la expectativa, porque la enferma a orinar. Los médicos, la verdad es que trabajaban, eran bastante, aparte de buenos profesionales por lo que hicieron, no sé, para mí eran buenas personas, tenían, que tenían, ellos parece que era igual que nosotros, estaban más metidas en el asunto que nosotros, ¿no? Quiero que conozca a alguien que le quiero presentar, que está aquí. Que quiere saludarle. Nos ponemos la mascarilla. Yo soy el doctor Masaira. Estaba atendiendo a Julia cuando recién operada y tengo un recuerdo muy agradable de ella. La operación fue un éxito. Estamos hoy, de los grandes, casi 40 años después, hablando de ella. Su tía Julia ya no está, pero por otros problemas. Y hoy, o en estas fechas, a punto de cumplirse estas 4 décadas, ¿qué le diría al doctor, al que tiene delante? Que es un crack. ¿Qué hizo? Muchas gracias, Hizo lo mejor que se puede hacer en el mundo, que es salvar vidas. Bueno, él habrá salvado muchas, ¿no? Pero usted sabe lo que decirle, que es una cuestión de equipo, ¿no? Sí. Somos muchos, que en la medicina hospitalaria no es de uno, sino hay mucha gente detrás del esfuerzo, pero le agradezco mucho el equipo. Esos comentarios, ese piropo que me ha echado. Sí, no, es que no se merece menos, hombre. Muy bien. El cáncer es la primera causa de muerte en los hombres y la segunda en las mujeres. Y cada año se detectan 11.000 casos en Canarias. Los más comunes son el tumor de mama en las mujeres y de próstata en los hombres. Afortunadamente, las investigaciones siguen avanzando y muchas personas consiguen superarlo. El salto cualitativo y cuantitativo que se ha dado en el tratamiento del cáncer ha sido impresionante. O sea, actualmente, al menos a nivel de oncología radioterápica, disponemos de todas las técnicas y todos los procedimientos de alta calidad que se pueden administrar a un paciente que necesite un tratamiento de radioterapia. Por tanto, la evolución que se ha producido durante estos años ha sido muy favorable y yo creo que los pacientes han ganado muchísimo a nivel de tratamientos y de calidad de vida, por tanto, claro. 1993 se crea el Registro Poblacional de Cáncer de Canarias, que durante casi 3 décadas lleva recogiendo datos sobre su incidencia en el archipiélago y estudiando su distribución, características tumorales y evolución, centrándose principalmente en las 2 capitales canarias. Según los estudios, los hombres son más proclives a sufrir cáncer, ya que la relación es de 13 casos por cada 10 detectados en mujeres. De igual modo, la estadística señala una tasa bruta de 537 casos por cada 100.000 personas para el género masculino y de 407 en el femenino. En los varones, el tipo de cáncer más habitual es el de próstata, aunque el de pulmón es el que más muertes produce. En las mujeres, el cáncer de mama es el más extendido, seguido por el de colon y recto.
Los últimos datos conocidos indican que en 2018 se diagnosticaron en el archipiélago un total de 11.384 casos de cáncer, más de uno cada hora. De todos los tipos de cánceres que se detectan, ¿cuál es el que tiene peor tratamiento? El que peor tratamiento tiene siempre es el que se diagnostica más tarde. Es decir, si llegamos tarde al diagnóstico de cáncer, la probabilidad de curación será mucho menor. El cáncer de pulmón generalmente se diagnostica muy tarde. No hay una prueba que nos avise o que nos diga que está pasando algo, como puede pasar en el caso del cáncer de mama o en el caso del cáncer de próstata y de colorecto. En el cáncer de pulmón, la principal herramienta que tenemos para evitar morir de cáncer de pulmón es no fumar. ¿Y se ha logrado reducir los casos de cáncer en Canarias, cualquiera que sea el tipo, o no? ¿O seguimos moviéndonos en parámetros más o menos Seguimos normales? moviéndonos en parámetros. De hecho, la tasa de cáncer sigue subiendo. ¿Pero por qué sigue subiendo? Primero porque hay más diagnóstico precoz y pillamos muchos más cánceres en estadios precoces que van a ser curables 100%. Eso por un lado. Entonces hay veces que te puede falsear, ¿no? Y que dices, pero si cada vez hay más cáncer, bueno, pero cada vez se diagnostican tumores más precoces. Y luego, por otro lado, hay un dato muy importante que la gente tiene que tener en consideración, y es que el cáncer es una enfermedad consecuencia del envejecimiento de la población. Es decir, el cáncer se produce cuando nuestro organismo ya no es capaz de defenderse contra todas las agresiones externas que producen alteraciones de las células y contra el propio envejecimiento de las células. O sea, las células van envejeciendo y en ese envejecimiento pues se producen alteraciones genéticas que pueden dar lugar a un cáncer, ¿vale? Cuanto mayor es la esperanza de vida de una población, pues más probable es que se pueda desarrollar un cáncer. De hecho, la tasa de cáncer sube por encima de los 70 años. Entonces, cada vez la esperanza de vida es mayor, pues cada vez se diagnosticarán más cánceres. Pero también hay que dar una buena noticia, y es que desde hace 2 años se ha desarrollado un tratamiento que es la inmunoterapia, es decir, el estimular nuestro propio sistema inmune para que luche contra la enfermedad. Y en estos 2 últimos años se han desarrollado un montón de fármacos que estimulan el sistema inmune y que son especialmente útiles para 2 cánceres que antes tenían muy mal pronóstico, porque tenían muy malos resultados de tratamiento, como es el cáncer de pulmón y el melanoma, que es el cáncer de piel, el más agresivo. Por tanto, estamos en un momento en el que podemos ser un poco más optimistas y decir que efectivamente se están desarrollando tratamientos que van a mejorar incluso aquellos tumores que clásicamente tenían mal pronóstico, como el cáncer de pulmón y el melanoma. La ciencia no ceja en su lucha contra la enfermedad. Es uno de los principales propósitos del Instituto Canario de Investigación del Cáncer, que trata de encontrar nuevos métodos de curación que sean menos invasivos. Toda la investigación relacionada con el cáncer viene prácticamente del siglo pasado. Entonces se han introducido, sobre todo en la década de los 60, 70, compuestos que se han usado en quimioterapia, pero la desventaja de este tipo de compuestos es que afectan también a las células sanas. Entonces lo que se intenta conseguir es diseñar compuestos que sean más selectivos, que sean capaces de discriminar entre los tipos de células, ¿no? Entonces, y también otro factor importante es que en muchos casos, en el caso de quimioterapia, los tratamientos también generan resistencia a las células estas de cáncer, se hacen resistentes a este tipo de tratamientos, y es otro punto importante que se tiene en cuenta en la investigación actualmente, ¿no? Los enfermos de cáncer no están solos. Al apoyo de amigos y familiares se les une el de la Asociación Española contra el Cáncer. La asociación tiene 67 años de historia y los objetivos son fundamentalmente ayudar y acompañar al enfermo de cáncer. Nuestra asociación hacemos mucha investigación, financiamos mucha investigación, somos la primera institución privada en España que invierte en investigación, pero también ayudamos y acompañamos. Ayudamos en la enfermedad, los ayudamos desde ayudas económicas, ayudas alimenticias, facilitándole camas, facilitándole sillas de ruedas, pelucas, y también les acompañamos en su proceso de la enfermedad con el apoyo emocional, que es importantísimo en estos casos. Tenía un dolor, brutal en los pechos, una cosa exagerada. Pues nada, entonces como no me pareció normal y duraba mucho en el tiempo, fui a mi médico de cabecera.
mi médico de cabecera, como no es especialista en ginecología, me remitió pues a la ginecóloga de zona. Allí, cuando me tocó, tampoco la doctora me pudo palpar por la cantidad de dolor que tenía. Entonces ella me dijo que la única opción que tenía era hacerme una ecografía para poder ver el pecho por dentro. ¿Vale? Hasta ahí todo bien. Pero la ecografía tardaba 1 año. O sea que en agosto de 2019 me hicieron la ecografía. Pero resulta que yo casi no voy, porque como ya no me dolían tanto los pechos, pues dije, pues paso. Y me dijeron, no, vete, por si acaso. Realmente no fue que yo me di cuenta, sino que como estaba en una situación de desconsuelo, deprimido, bastante maltrecho, por decirlo así, físicamente, pero tanto mis familiares y yo lo tomamos como que una especie de, no, está deprimido, pero llegó un momento en que me sentí realmente mal y acudí a mi médico de cabecera. A partir de ahí fueron pruebas tras pruebas, biopsias, tal, hasta que confirmaron. O sea, ellos no me dijeron nada hasta que no estuvieron seguros de que era un cáncer de mama. Y me informó que yo tenía esa anomalía en mi médula ósea, que es un mieloma múltiple. Fui sola, porque claro, yo pensaba que era un quiste, ¿sabes? O que era algo de grasa que te dicen. Yo tan convencida. Cuando me dijeron que tenía un cáncer de mama, ya te puedes imaginar cómo salí de la consulta. Yo no sé ni cómo llegué al coche, ni cómo lo saqué del garaje, ni cómo llegué a mi casa. Yo le digo, doctora, no me hable con... Técnicamente ustedes lo pueden llamar como ustedes quieran, pero eso ni es Piscis ni es Capricornio, eso es cáncer. Fue un periodo de adaptación, porque claro, de ser independiente a ser dependiente, pues es un paso. Yo pienso que entre más tú lo tomes como algo normal, en esa misma medida tú te recuperas. Hay momentos muy duros, para que la gente lo sepa, no se vaya a pensar que esto es, te pones un pañuelito y estás en tu casa 2 años. No, esto te pones un pañuelito y hay un caminito que es a veces de espina y a veces de rosa. Las quimioterapias fueron prácticamente a diario para poder atacar con tiempo el mieloma. Y bueno, estuve hospitalizado acá 2 meses. La actitud en esta enfermedad es lo más importante, porque la enfermedad en sí va a estar. O sea, tú no puedes pensar ni dentro de 20 años ni dentro de 60. Tú tienes que pensar ahora. Que hoy tengo que ir al médico, voy al médico. Que tengo que salir, voy a salir. Que tengo un día malo, pues me acuesto. Que me levanto mejor, me voy a caminar otra vez. Tiene que ser tú. No puede ser que la enfermedad pueda contigo, sino tú con la enfermedad. Y debo decir realmente que, mire, si hay algo que yo le agradezco a Dios, es haber estado en este hospital. Porque la atención no fue buena, no fue excelente. Lo siguiente, tanto del personal médico y como el personal de enfermera. Una cosa que realmente fabulosa. Ellas mismas me daban ánimo, veían la forma como yo me portaba y todo. Y era una cordialidad y una empatía bastante resaltante. Entonces, eso también ayuda. Eso te da ánimo, eso te da ganas de vivir. Lo que más te hace reaccionar positivamente es la actitud que tomes. Es la actitud positiva que tú tienes ante la enfermedad, a llamar las cosas por su nombre, a decirle quimioterapia, a decir cáncer, a decir sí lo tengo, pero me voy a recuperar. La misma medicina canaria que en el pasado se enfrentó a dificultades y resultó innovadora en ámbitos como el de los trasplantes, es la que desde 2020 afronta uno de los mayores retos de su historia, la lucha contra el COVID. Todos los esfuerzos se centran en encontrar una solución a esta pandemia cuyo primer caso se detectó en la isla de La Gomera y que el pasado año afectó a más de 27.300 canarios con un balance superior a los 400 fallecidos. Nosotros percibimos mucho miedo en la población
mucho miedo en la clase médica, incluso en los expertos en salud pública, ¿no? Pero poco a poco la gente fue entrando, fue tomando conciencia y confianza en las posibilidades que tenía la comunidad sobre sí misma, ¿no? El pueblo era capaz de salvar al propio pueblo, ¿no? Esto ha sido una lección aprendida que me parece muy interesante. 31 de enero de 2020. El Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III confirma el primer caso de coronavirus detectado en España. Sucede en la isla de La Gomera y el paciente es un turista alemán que había estado en contacto con otro infectado antes de viajar a Canarias. 2 semanas más tarde es dado de alta tras dar negativo en 2 ocasiones. El número de casos en el archipiélago comienza a crecer y para cuando se decreta el confinamiento general en España, el 14 de marzo, la cifra en todo el país es de 5.753 contagiados y 136 fallecidos. Pero no tardará ni un mes en multiplicarse ferozmente, muchos con resultado mortal. El inicio del confinamiento coincide con la primera muerte por coronavirus en Canarias, una mujer colombiana de 81 años. Los excelentes datos de La Gomera, La Graciosa y El Hierro les permiten pasar enseguida a la fase 1 antes que el resto de España. Los datos generales, por desgracia, empeoraron en otoño durante la llamada segunda ola, sobre todo en la isla de Tenerife. Luis, Canarias ha tenido siempre, o ha ofrecido siempre mejores registros durante todo lo que llevamos de pandemia que el resto del territorio nacional. ¿Esto se debe a algo en particular o es que nos hemos portado mejor? Nos hemos portado mejor. Yo creo que la población ha dado un ejemplo de convivencia, digamos, de respetar las normas, ¿no? De respeto a la enfermedad. Somos islas, con lo cual la movilidad también está de alguna forma más reducida. Y tenemos un clima bueno que permite hacer mucha vida al aire libre. Y sabemos que al aire libre este virus se transmite mucho peor, ¿no? Sin embargo, después del verano hay un repunte. Claro. ¿Qué ocurrió? Nos fuimos de vacaciones pensando que el virus también hacía vacaciones y luego pues resultó que no. El virus se ha conocido, pero se ha conocido más, digamos, con el paso del tiempo, ¿no? Nunca en la historia de la humanidad toda la comunidad científica había puesto su esfuerzo para combatir un solo virus o una sola enfermedad como ahora. Un virus que, por ejemplo, al principio pensábamos que se transmitía por pequeñas gotículas solamente y ahora vemos que también se transmite por aerosoles, con lo cual el problema ya no son solamente el 1,5 metros, sino que son los aerosoles que pueden flotar en una habitación cerrada durante mucho tiempo. En definitiva, la ciencia ha ido evolucionando con el SARS-CoV-2 y como consecuencia de ello también las medidas de salud pública, ¿no? Y a veces hemos sido contradictorios, pero no porque quisiéramos hacerlo o porque nos precipitáramos, sino sencillamente porque estábamos leyendo la ciencia vigente en aquel momento que nos decía que teníamos que hacer aquello, ¿no? Cuando uno mira hacia atrás, hacia otras enfermedades que también fueron pandemia, que también necesitaron de una vacuna, estoy pensando en la polio, estoy pensando incluso en la varicela, tardaron años en darse por extinguida. Sí. ¿Llevamos ese camino con el COVID? No, yo pienso que no, porque afortunadamente el 996 por 1000 de los casos de COVID son leves o no son graves o no conllevan grandes, digamos, mortalidad ni letalidad, ¿no? Solamente un 4 por 1000 son realmente graves y acaban con la muerte del paciente. ¿Eso qué significa? Que la gran mayoría de personas pueden adquirir una cierta inmunidad sin apenas darse cuenta, ¿no? De una forma asintomática. Pero todavía falta, es decir, que todavía pasarán varios meses en este 2021 para poder controlar este virus, ¿no? A la lucha contra el COVID-19 también ha contribuido y mucho la buena preparación del personal sanitario. Nosotros empezamos con este tema realmente el 31 de enero. Entonces hicimos un grupo de trabajo que constaba de unas cuantas supervisoras, todas voluntarias, y entonces empezamos a hacer reuniones y a organizarnos. Luego fue el 7 de marzo cuando vino el primer paciente. Fue un día duro,
complicado. La señora fue empeorando a medida que pasaba el día. Ese día estuvimos una enfermera y yo, una auxiliar, éramos poquitas. Y tuvimos ese día de todo lo que no pensábamos que podía pasar con un paciente COVID, nos pasó todo. Y encima pacientes adultos, que no he dicho que casi prácticamente el personal que está en este servicio es personal de pediatría. El comienzo fue un comienzo, pues esta planta no había nada, aquí no había absolutamente nada, se tuvo que preparar todo, no había material, no había mobiliario. Y luego los comienzos fueron un poco de aquella manera y todos los días eran cambiantes porque cambiaba mucho de los protocolos, porque era todo nuevo. Con los primeros 16 ingresos, la puerta de la habitación era la zona, hasta ahí era zona sucia y el pasillo era zona limpia. O sea, tenías que vestir y desvestir en la puerta de la habitación. Luego cuando empezaron a venir ya esa forma de trabajo ya era casi imposible de mantener porque es que era imposible. No podíamos llevar ese ritmo. Entonces se diferenció zona limpia y zona sucia, que son las rayas verdes y rojas que están en el suelo. O sea, a partir de la zona verde es zona limpia, de la zona roja hacia adentro es zona sucia. Entonces ya entras con un solo EPI y entonces no tienes que estar cambiándote continuamente. Limpiezas cada vez que hay un alta, ¿qué te digo? Protección, mucha protección, siempre. Lo más importante casi de la protección no es ponerte la protección, es quitártela, porque depende de cómo te la quites, lo bien o mal que te la quites, es la posibilidad de contagio. Tuyo y mío. Miles de personas han pasado oficialmente el COVID en Canarias, muchas con síntomas leves, pero también hay quienes, como Pepi, tuvieron que ser hospitalizadas. Tú te contagias en el mes de agosto, en el verano, sí, justo en lo que se entiende que es el comienzo de la segunda oleada del COVID. Yo pensé que nunca me iba a tocar, no. Siempre estábamos con precaución, siempre mi marido iba al supermercado, todo lo teníamos limpito y con cuidado. Después ya fue que de estar en casa tan encerrada, pues tenía ganas de salir un poco y a mí me encanta la playa. La única manera que tenía era de ir de excursión. Y ahí fue donde yo me contagié. ¿Qué sensaciones experimentaste? Pérdida de memoria, pérdida del gusto y el olfato y mucho dolor en los huesos, pero demasiado. Y aturdida, muy aturdida, solo quería estar acostada y acurrucada. Pepi, tú estuviste casi un mes aproximadamente ingresada en el hospital. ¿En qué te ha cambiado la vida? Pues ahora mismo estoy recuperándome poco a poco, pero me cambió totalmente porque no caminaba nada. El momento más duro es cuando llegué a casa y veía que no podía subir ni la escalera ni nada. ¿Sentiste en algún momento que no saldrías? ¿No saldrías adelante de la enfermedad? Sí, lo pensé mucho, porque el no caminar yo pensaba que no me iba a recuperar así como así de mis piernitas. Esto es más fuerte de lo que nadie pueda pensar. Que tengan mucho cuidado, eso se lo digo a todo el mundo. No es nada de broma, ni como dicen, no ponemos la mascarilla, total, nos besamos, yo también quiero abrazar, también quiero besar, y no puede ser. Tenemos que tener una distancia y precaución, mucha. Aún más dramático es el caso de Antonio. Este tinerfeño pasó 38 días grave en la UBI, ingresado por COVID-19. Usted se encuentra mal, pero usted ni por asomo se le ocurre pensar que puede estar infectado de coronavirus. Nunca. Un domingo antes, que a mí me gusta mucho el chocolate, que te digo, mi mujer, mi chocolate de vez en cuando, me comí un chocolate con una mentira, no me lo llegué a comer, ya no tenía sabor, ni olor, ni nada, estaba ya mal. De allí vino una ambulancia. Yo cuando vi la ambulancia, toda esta gente vestida con tal, digo, ay, mi madre. Y esto yo no pensé que era para mí. Y cuando vi que me dijeron, suba a la ambulancia, digo, y si no quiero ir, dice, llamamos a la policía. Si llamamos a la autoridad, me lo digo. Digo, bueno, vamos. Fui, me metí en la ambulancia, llegamos a la Candelaria, a la clínica de la Candelaria, me metieron en urgencia, me atendió una chica y se acabó. Ya no me acuerdo de nada más, porque se me fue la cabeza total. Aquí todos los días llamaban a mi mujer, a mis hijos, bueno, sobre todo a mi hijo Francis, que es el que llevaba todo eso,
y le decían todos los días, estaba muy grave, el médico todos los días que estaba grave, porque mi mujer, la pobre, y mis hijos estaban, ya pensaban que moría, en cualquier momento llamaban y que ya iba a morir. En la UBI mismo estaba, yo me puse muy nervioso allí, me saltaba de la cama, me iba a escapar, y bueno, allí eso sí, una tensión que nada más moverme ya estaban arriba de mí. Hola Antonio. Hola, Raya. ¿Quieres saludar a tus compañeros del trabajo? A todos en general, si es que me queda uno. ¿Y cómo estás? ¿Qué les dices? Vos recuperadísimo. Estuve en el otro barrio, pero me trajeron para aquí, para este. Estuviste en el otro barrio. Pero no te lo imaginas. Y entonces los chicos me iban y me decían, ¿tú sabes dónde estás? Estás en la UBI. Yo no sabía ni dónde estaba. Hasta que cuando de repente me di cuenta, me sacaron de allí y me dieron a planta. Pero yo estaba ido, yo no razonaba, no era yo. Yo no sabía dónde estaba. ¡Antonio, le ganaste al bicho! ¿Qué secuelas le ha dejado la enfermedad? Bueno, la mano esta, que no la puedo cerrar bien. Aquí todo esto me duele, todas las tardes me duele muchísimo. Y los hombros y los brazos, que no tengo fuerza ninguna. Y los pies, pues, camino un poquito, pero después me mareo. Como ahora, por ejemplo, estoy aquí, ¿no? Pero yo así solo no puedo aguantar mucho rato, porque me mareo y me dan mareo y me voy para los lados. ¿Qué le diría usted a todas estas personas que ponen en duda la gravedad del COVID y que lo de las medidas de protección se lo toman un poco a la ligera? ¿Qué les diría? Les diría que si les tocaría estar allí como a mí, o a algunos más que han estado, ya verían lo que es. Porque eso sí, hay que tener mucha medida, mucha disciplina, es hacer lo que digan los médicos, lo que diga el gobierno, lo que diga, ponerse la mascarilla, la distancia, lavarse las manos, eso es muy importante, no tocarse, en fin, todo, porque parece una broma, pero no es broma, amigo. Esto no es una broma, esto es muy serio, y al que le toque, y los jóvenes estos que se creen que no, también les ha tocado a jóvenes, ¿sabes? Y que no crean, y ellos se los pueden pegar a sus padres, a sus abuelos, y se pueden morir, ¿sabes? Por eso, como yo que estuve a punto de morir. Decía Benjamin Franklin que las dos únicas cosas ciertas en la vida son la muerte y los impuestos. Y pese a todo, desde el origen de los tiempos, los seres humanos se han rebelado contra la idea de ser criaturas con fecha de caducidad. Nuestros cuerpos son máquinas imperfectas que se averían y estropean, pero nos resistimos a darnos por vencidos. Nos aferramos a la vida, luchando contra las viejas y nuevas enfermedades, mientras inventamos nuevas formas de prolongar nuestro tiempo de estancia en este planeta. En Canarias hemos sabido afrontar con éxito las adversidades médicas y convertir pequeños triunfos en grandes victorias. Es cierto que cada día aparecen nuevos peligros, un órgano que falla, un tumor que nos daña, una pandemia que nos asola, pero los canarios también somos capaces de dar con nuevas soluciones. Así somos los seres humanos, sabemos cómo acaba la historia, pero a través de la medicina nos esforzamos por intentar que dure lo máximo posible. La satisfacción que supone el poder trabajar con pacientes con cáncer y saber que en el 70% de los casos les vamos a decir que su enfermedad tiene curación. Eso es una satisfacción tremenda, el poder decirle al paciente no solamente usted se va a curar, sino que se va a curar con una calidad de vida, una calidad de tratamiento que le va a permitir seguir con su vida anterior o por lo menos tratar de restaurársela. Es verdad que hay momentos que son complicados, que son difíciles, evidentemente, pero yo creo que al final nos compensa más la parte buena y positiva, que eso sí que ha cambiado muchísimo en los últimos 20 años, porque el tipo de tratamientos que ofertamos tiene muchísima mayor tasa de curación y la calidad de tratamiento pues también hace que los pacientes tengan una mejor vida después de terminar con este tratamiento de cáncer, ¿no?, que la que se tenía hace unos años.